Hay ausencias que no se llenan con nada, ni con palabras, ni con abrazos, ni con tiempo. Porque hay pérdidas que no solo nos quitan a alguien, también nos arrancan una parte de nosotros. La pérdida, especialmente de una pareja, ya sea por ruptura o por muerte. Experiencias distintas, pero que comparten una raíz común. El desgarro emocional, la desorganización interior y el duelo que nace cuando el amor cambia de forma o deja de estar presente en el mundo físico. El duelo es la respuesta emocional universal ante la pérdida. No se limita a la tristeza, es una vivencia profunda, integral, que involucra la mente, el cuerpo y el alma. Bueno, como acabamos de escuchar, hoy estamos muy felices porque nos acompaña el doctor Arturo Mesa. Él es especialista en medicina paliativa y manejo integral del dolor. Trabaja la atención de personas con enfermedades crónicas avanzadas y en situación de final de vida. Su trabajo se centra en comprender el dolor más allá de su dimensión física, abordándolo desde la complejidad de lo emocional, lo existencial y también lo social, poniendo a la persona siempre en el centro, no a la enfermedad. Además de esta gran labor de acompañar a quien se va, Arturo ha convertido su ejercicio profesional en un espacio de reflexión sobre la fragilidad, la pérdida, la dignidad y el alivio al sufrimiento. Gracias, Arturo, por estar aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Al contrario, gracias a ustedes. Para mí de verdad es verdaderamente un privilegio estar acá con ustedes compartiendo este espacio. Las sigo, las he visto. Me encanta lo que hacen. Me parece que es de una conciencia que pasa por vivirse a ustedes mismas, por habitarse. Y me encanta, ¿no? Porque eso viene desde dentro. Y bueno, pues además es camino. Yo encantado de estar con ustedes y unirme. Qué hermosas palabras y qué gusto estar inaugurando estos primeros episodios en donde tenemos a invitados bastante especiales y qué bonito sentí cuando dijiste nos sigues, nos ves y además comulgas mucho con esto que estamos haciendo. De verdad es muy especial y muy importante para nosotras que estés aquí. Y pues nada, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Efecto Prisma. Como ya pudimos ver en la presentación que tuvimos de Arturo, él tiene amplia experiencia en todos estos temas del duelo, de acompañar y eso para nosotras es una labor demasiado importante y demasiado, ni siquiera encuentro una palabra más para poder describirlo, porque creo que es muy humano lo que hace, pero además es como muy importante. Y vaya, me gustaría comenzar con algunas preguntas, desde lo más básico, porque creo que muchas veces entendemos todo este tema del duelo como Dios nos da a entender, como nos va en la feria. Yo creo que hemos todos a lo largo de la vida experimentado diferentes duelos en diferentes formas y de diferentes perspectivas, que justo quisiera preguntarte, desde tu experiencia y tu vivencia, ¿podrías explicarnos en palabras que todos entendamos qué es un duelo y qué función tiene para nosotros como seres humanos? Sí, bueno, primero gracias. Y bueno, el duelo ya lo definimos al inicio, es una respuesta emocional, es decir, es una respuesta que todos en tanto humano poseemos, ¿no? Viene de la emoción, y la emoción es este pulso primario que se da solo en el contexto de nosotros sujetos en un entorno, ¿no? De manera que eso te genera una reacción. Bueno, en el caso del duelo es esta reacción ante la pérdida. Y esto es muy importante, ¿no? El duelo no se circunscribe a la muerte en términos de su origen, sino a cualquier pérdida, cualquiera que sea significativa para ti. Y eso ya lo hace entonces una experiencia, porque ya tomó significado en tu vida, digamos, ¿no? Por eso cuando se trata del duelo por la pérdida de una persona, puede ser tremendo, ¿no? En términos de lo que significa, de lo que representa y de qué forma se puede manifestar.
El duelo ante la pérdida de una pareja, ante la pérdida del empleo, ante la pérdida de la capacidad funcional, es decir, duelo en esos términos. Y emocionalmente, sentimentalmente, digamos, no se limita solo a la tristeza, no tiene solo que ver con la tristeza, sino como síntoma, digamos, como manifestación, sino habla de una vivencia muy profunda, ¿no? Por supuesto, entre más significado tenga lo que se perdió, pues el duelo será más intenso y adquirirá características que involucren no solo a la mente, no solo al cuerpo, sino también al alma, al espíritu, ¿no? Que es esta noción de cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con lo que me rodea y cómo me relaciono con algo superior, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hace un proceso muy difícil. Hay estudios recientes, te estoy hablando del 2025, publicados en The Lancet, que nos hablan, que nos describen eh, al duelo como una constelación de reacciones emocionales, cognitivas, físicas y conductuales, porque involucran toda la estructura, digamos, del sujeto, es decir, desde la emoción hasta lo que construyes con esa emoción de acuerdo a quién eres en este mundo, que serían los sentimientos, y cómo estos sentimientos se transforman en pensamientos y estos pensamientos cómo se traducen en un actuar en el mundo, en el mundo que vives, en el mundo vivido, ¿no? Entonces, es así de complejo, ¿no? Es decir, ahora, es claro que el duelo tiene algunas características que lo definen, digamos, ¿no? Digamos, la primera, que es la más obvia ante la pérdida, pues esta necesidad, este anhelo intenso que uno tiene por la persona ausente, por lo que perdió, ¿no? Vamos a ponerlo en términos generales. Otra característica muy particular que lo hace diferente a otras manifestaciones emocionales, así constelaciones emocionales, digamos, es que de repente empiezas a desdibujarte, no sabes realmente qué estás sintiendo, qué está pasando, y pierdes propósito y pierdes identidad, ¿no? Como persona que pierde y que duele y que doliente, padeciente, ¿no? En esencia Otra te pierdes característica, en claro, muchos claro, sentidos. o sea, sobre todo, insisto, entre más significado tenga lo que se perdió, pues va a ser más intenso. Otra característica muy importante es tus emociones, si bien al inicio son desbordadas, en muchos casos, poco a poco van tomando su cauce, ¿no? Por un tema no solo ni siquiera tiene que ver tanto, o sí, tal vez, pero no, en esencia no tanto, de qué capacidad tienes tú para gestionar lo que estás sintiendo, estas emociones que están brotando, sino que es también un fenómeno físico, biológico, bioquímico, ¿no? Es decir, es un proceso que sucede en el cuerpo donde se liberan hormonas y eventualmente, poco a poco, se van serenando porque hay otros sistemas que contrarregulan estos primeros sistemas que se activan y eventualmente tu emoción va a estabilizarse, digamos, ¿no? No quiere decir que evidentemente emerges de ese proceso, pues, con un estado de salud inclusive diferente, ¿no? Y eso significa que, bueno, cada quien lo vive de una manera muy particular. Pero al final hay un punto en el que las emociones se te entumen, así se llama, entumecimiento emocional. Es cuando te vuelves incrédulo, es cuando empiezas a decir: "No, no lo creo, no lo creo", y entonces ese no lo creo te genera como una especie de burbuja en la que te proteges como de las emociones que están surgiendo ahí, porque además el duelo, pues generalmente cuando la pérdida se trata de una persona o de una pareja, está necesariamente acompañado de lo que le rodeaba a esa persona o a esa pareja. Y entonces no hay manera de que no tengas referentes y que todo el tiempo estés sintiendo, 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 sintiendo. Claro, eventualmente deja de ser permanente. Y entonces puede haber como esta incredulidad de no es cierto, no lo creo. Me corrieron del trabajo, ¿no? Pero ¿por qué? No lo creo. Y mi coche porque me lo robaron y no tiene seguro. ¿Por qué a mí? ¿No? Es que es un sentido de negación. Ujú. No, no puede ser, no ha fallecido, no ha trascendido. Es negar, y eso viene como de este entumecimiento emocional porque ya fue desbordante, ya te consumió, inclusive biológicamente ahí todo lo que tienes. Y entonces, bueno, tomas esta actitud. Y otra que es característica es que va a tener una repercusión física.
Muy prevalente es, por ejemplo, síntomas como insomnio de conciliación, es decir, que no puedes conciliar el sueño, es decir, por alguna razón no duermes, ¿no? No es que te duermas y te levantes, o es que, que te cueste mucho trabajo, pero al final sí te duermes, no, simplemente no te da sueño. Cansancio, una fatiga extrema, a pesar de que, por supuesto, por el insomnio, ¿no? Pero también por todo el cóctel hormonal que se libera, ¿no? Ante la pérdida, que además es ancestral, es decir, es como la especie humana ha evolucionado, ¿no? Ujú, Entonces, y bueno, y la otra, dolor corporal, por ejemplo, falta de apetito, o sea, la anorexia es hiporexia, anorexia es súper, súper prevalente, súper común, ¿no? Es decir, la gente que está en duelo por alguna razón no come, baja de peso, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, no, si se dan cuenta, el duelo yo diría, un cóctel de emociones, como lo dice The Lancet, ¿no? Este autor que se llama Killy Kelly, una cosa así. Él dice que, pues bueno, ¿qué es eso? Que es una constelación de emociones, ¿no? Es como cuando hablas de la constelación de Orión, o qué sé yo, ¿no? De la Osa Mayor, es decir, estás hablando de un titipuchal de estrellas ahí. Bueno, esa es digamos, en palabras más o menos simples, como entender el proceso del duelo. Y esta es la parte más importante. Se trata de un proceso. eso es algo que es tan difícil de llevar, de sobrellevar, porque literalmente es algo con lo que tu cuerpo, tu mente, tus emociones no pueden, de tan fuerte que se puede llegar a sentir. Ahorita que estabas hablando, que decías que entre más significado tiene aquello que perdiste, llámese persona, cosa, situación, se siente más. Eso a mí me viene a mi cabeza como 3 situaciones diferentes. Digamos que yo conscientemente, la primera persona de la que me despedí fue mi abuelo, hace ya creo que 13 años. Eh, pero yo recuerdo que me sentía mucho más triste, devastada, y fue mucho más complejo para mí, como una parte antes de que él falleciera, justo en el momento en el que a él le dicen: "¿Sabes qué? Era diabético y tenía muchas otras complicaciones, necesitan dializar, y, pues, no puede hacerlo él solo, entonces alguien tiene que hacerse cargo". Y bueno, por muchas situaciones, razones y demás, yo terminé levantando la mano. Por ahí tenía como 18 años, tal vez, y recuerdo como mucho más, eh, o más bien me ubico más en una situación como la que describes en ese momento que cuando él fallece. Entonces, me hace como mucho sentido todo lo que dices. Años después, hace 2 3 años, cuando yo decido renunciar a mi trabajo, claramente también tuve como todo un proceso en el que decía: "Si me voy, no me voy, ¿por qué me voy?". Y claro que también me ubico mucho en esta situación que tú dices. Y una tercera que viene a mi mente es ahorita en la situación con mi abuelita. Ella por diferentes cuestiones de salud y, pues, la edad, a final de cuentas, ella ya es una adulta mayor de 83 años, que en la generalidad está muy bien, pero a raíz de una caída se fracturó y entonces, pues, fue como de: "Siéntate", literal, aplácate unos meses. Entonces, claro que esto todo ha sido desbordante en emociones para ella. Entonces, claro que puedo entender y identificar diferentes etapas de mi vida, situaciones, incluso personas con las que puedo identificar estos síntomas y qué impresión, esta parte de entre más significado tiene aquello que pierdes, más desbordante se puede volver este asunto. Wow. Sí, no, claro. Es decir, la pérdida, que de alguna manera es, viéndolo, digamos, digamos, contrastantemente, la pérdida es lo contrario de la ganancia, ¿cierto? Es decir, tener y no tener, digamos, como este blanco y negro, aparentemente, en donde la pérdida forma parte de nuestro vivir, de nuestro existir en el mundo. Es decir, perdemos continuamente, perdemos salud continuamente, perdemos juventud continuamente, es decir, perdemos todo el tiempo. Ahora, esto no entraña necesariamente un sentido negativo, ¿no? Perder no tiene que estar asociado a una situación negativa. Em, y esto
probablemente caigamos en ello cuando hablemos de cómo superar el duelo, cómo trabajar ese proceso. Entonces, el duelo, el dolor, entraña un sentido transformador en sí mismo, la oportunidad de hacer con todo eso que es esa constelación de emociones, hacerlo eh, algo muy trascendente, ¿no? Porque al final te va a llevar a ti mismo, ¿no? Es decir, en la medida en la que tú vayas sintiéndote y vayas comprendiendo lo que se está viviendo y vayas reaccionando y vayas gestionando, no digo que vaya a ser fácil o difícil, porque cada quien tiene diferentes herramientas o no las tiene también, o las tiene muy avanzadas, es decir, eso es otra cosa, pero finalmente, terminando ese proceso de duelo, lo que vas a ganar es experiencia sobre ti mismo, conocimiento sobre ti mismo. Es decir, lo puedes transformar ese dolor, todo eso que se siente, en una experiencia consciente. Y eso te va a hacer crecer como persona. Entonces, el duelo, el dolor, la pérdida, no tienen que asociarse a un sentido negativo. Precisamente el problema viene cuando sucede de esa forma, y se vuelve un duelo patológico que hay que tratar. Es una enfermedad que hay que tratar, es una condición que hay que tratar, ¿no? Y, pues, la responsabilidad, digamos, desde el punto de vista de la medicina paliativa, es precisamente acompañar ese proceso de duelo cuando tú lo puedes detectar, es decir, con toda suerte lo puedes detectar, tempranamente, y entonces vas procesando ese duelo, el que sea, ¿eh? Hablando de pareja, sobre todo hablando de la muerte, que es, digamos, pues, con lo que yo convivo de muy de cerca. Eh, puedes ir preparando el duelo. Igual va a doler, igual sí, claro, pero vas a desarrollar ciertas herramientas que van a permitirle a la persona gestionarlo, pues, de mejor manera, ¿no? Y otra de las situaciones por las cuales el duelo se puede volver patológico, y ahí lo pongo como entre comillas, entender que el duelo, porque, nos han platicado, por lo menos, por ejemplo, a mí, en mi formación como médico, y hay autores que hablaban en ese momento de etapas del duelo, ¿no? Son etapas conocidas, que es la negación, la ira, la tristeza y la aceptación. Esto proviene de una autora, Kubler-Ross, muy, 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 muy antigua ya. Te estoy hablando de 1960, 1970. Afortunadamente, esto ha avanzado muchísimo y hoy contemplar el duelo de esa manera es absolutamente limitativo. Porque si ustedes todos hemos tenido algún duelo, algunos seguramente han tenido un duelo muy profundo por cualquier razón que esté ahí, sabemos que esto de negación, ira, tristeza y aceptación no sigue en un orden determinado. Un día amaneces, eh, ¿no? Y entonces puedes llegar a sentir tristeza, pero luego negación, pero luego ira, y luego regresar a la tristeza 2 horas después, Como ¿no? si Es fuera una decir, montaña rusa. exacto, no es lineal. Eso es fundamental. Y cuando tú no entiendes eso, y aquí depende mucho la personalidad de cada sujeto, se puede convertir en algo que se convierte al mismo tiempo que digamos, que abone a que se haga patológico, porque te vas a desesperar, porque si eres muy obsesivo y tienes en la cabeza que son 4 etapas, dices, ¿en qué etapa estoy? ¿No? Cuando no funciona de esa manera. Eh, y eso es muy importante porque te puedes ahí quedar, sí, te puedes quedar atrapado, ciclando, y insisto, el duelo tiene una dimensión física. Y eso se puede entonces convertir también en patológico, ¿no? Y entonces hay gente que se Claro. enferma de tristeza. Y ahorita que lo comentas, creo que esta parte, em, hay me gustaría como desarrollarla un poco más, em, porque no sé en qué momento se perdió, este hecho de saber que, por decir algo, bien nos estabas diciendo, ¿no? El duelo no es solamente muerte, ¿no? No es solamente pareja, es trabajo, es la pérdida de algo que representa para ti algo sustancial en tu vida. Ujú, Pero si bien es cierto, cuando pasa el tema del Día de Muertos, mucho es visto desde la alegría, la celebración de la vida, no desde la tristeza, porque en algún momento culturalmente, al menos en nuestro país, la muerte no fue vista como algo malo, era
o sea, era trascender tu alma, tu propósito de vida, tu espíritu, ¿no? No era algo malo. Y si bien es cierto, todos los que nacemos sabemos que es algo que tenemos garantizado todos, ¿no? O sea, todos en algún momento eso va a pasar. Si bien es cierto que los otros duelos, pues no, uno no sabe en qué momento te van a despedir de un trabajo, en qué momento te vas a tener que ir tal vez de tu país, porque también ese es un duelo del que no se habla, pero migrar, por supuesto, también representa un duelo. Y es muy, para mí es, antes de empezar este episodio, realmente le di gracias a Dios y prendí una velita, no solo porque a nivel personal para mí, en este momento que estoy viviendo, es muy importante tu colaboración, pero me encanta que hoy quien nos esté escuchando, estas Elisas y Eliseos que nos estén escuchando, sepan que sí hay una especialidad que te puede ayudar, que hay médicos que se especializan en esto, porque realmente se hizo un tabú tan grande alrededor de la muerte, el dolor, que se cree que no debemos ni siquiera de hablar de eso. Incluso creo que como cultura fue como, no, o sea, no solamente era como los hombres no lloran, llegó un punto en el que las mujeres tampoco, porque nosotras somos fuertes, porque tus hijos no te deben de ver llorar, porque tú tienes que ser la fuerte para tu familia, ¿no? ¿Cómo te van a ver tus papás así? ¿Cómo te va a ver tu abuelita de esta manera? O sea, no puedes, pero creo que ahí empieza lo que tanto nos estás mencionando y lo he escuchado ya varias veces cuando no nos hacemos cargo de las emociones que estamos sintiendo, el cuerpo lo va a somatizar de una u otra manera. Y yo soy fiel creyente, y lo he repetido en algunas otras partes del podcast, ¿no? Cuando me metí a estudiar ese doctorado es porque realmente creo que la mayoría de las enfermedades comienzan en un punto donde alguna emoción no fue gestionada y se va acumulando y se va acumulando. Entonces, primero, Arturo, que nos puedas compartir para todos nosotros, como quien quien esté sintiendo que pueda estar viviendo un duelo, cómo se llama o cómo buscar esta especialidad o estos doctores que podrían ayudarlos. Si estamos hablando de este tipo de duelos o de este tipo de acompañamientos de personas que tienen alguna enfermedad que se quieren preparar, ¿no? ¿Cómo deberíamos de buscarlo? Y lo otro, porque creo que es tanto este chip que nos metieron de todo está bien, y no sé si a alguien más le pase, pero fallece alguien y es no llores, ¿no? O sea, no debes de llorar porque tú ya sabes que esa persona está bien y está mejor y es como, pero si lo siento, ¿no? ¿Cómo no lo puedo desahogar? Pero siento Claro. que lo que tú decías de anestesiar esta constelación de emociones es algo Ujú. que se está viviendo mucho y por eso la juventud de ahora siento que está viviendo eso que estás diciendo. O sea, tú lo estabas diciendo y yo pensaba, claro, ¿por qué los niñitos de ahora o la juventud de ahora no requieren de un abrazo, no requieren de este afecto, no requieren incluso de hablar o de atención? O sea, siento que es esto que mencionaste ahorita de la anestesia de la constelación de emociones, si alguien está anestesiado, tiene que haber algún otro síntoma, supongo, que los haga saber como prende un foco rojo, porque tal vez estoy anestesiando mis emociones, pero sí estoy atravesando un duelo. Y ahorita que Sí, estamos empezando el año, creo que sería un momento súper bueno porque no está mal que lo estés pasando, porque si a lo mejor tu año no cerró de la manera que tú querías, con las personas que tú querías, haciendo las cosas que te habías imaginado, eso también es un duelo, ¿no? Son muchos sueños que claro, de claro. repente no se cumplen y no es como, bueno, o sea, ya no se hizo, pues ni modo, este año lo hacemos. No, hay que darse este espacio que tú mencionabas, pero primero hay que reconocer si lo necesitamos o no. Eh, bueno, creo que son 2 muy buenas preguntas, voy a tratar de responderlas. Vamos por la última. Eh, Acá hay que entender que cuando uno pierde, por ejemplo, hablando de una persona, pues uno pierde, no pierdes solo a la persona, ¿me explico? Sino pierdes el nosotros, ¿no? Es decir, estás hablando de una identidad compartida. Eso es lo que se pierde, ¿no? Eh, entonces, bueno.
no es una muerte, por ejemplo, en el caso de un duelo amoroso, no es una muerte digamos, es una muerte simbólica, porque no es la muerte de una persona. En el caso de la muerte de una persona, bueno, pues es muy duro porque el cuerpo ya no está, ¿no? Es decir, es una pérdida total, es una pérdida absoluta. Y además, si es alguien muy cercano, como puede ser una pareja, por ejemplo, puede llegar a significar reconfigurar tu mundo de manera absoluta, completa. Es decir, ¿no? O una pareja de muchos años, ¿no? O cuando ya son adultos mayores, por ejemplo, pues estás hablando de repente el mundo que tú viviste o que has venido viviendo por 40, 50, 60 años, ya no va a ser así. Es decir, ¿no? Entonces, bueno, es importante en ese sentido. ¿Cómo me doy cuenta? Híjole, es imposible. Es decir, cuando uno está en duelo, un duelo verdaderamente significativo, como puede ser el de la pérdida de una persona, uno no puede tomar decisiones, uno no puede pensar. Yo, por ejemplo, el consejo que le doy a las familias cuando la trascendencia está por ocurrir, digamos, está la persona en situación de final de vida, yo les digo, mi consejo es, si hablamos de los trámites funerarios, mi consejo es tienen que delegárselo a una persona de mucha confianza, pero que no forme parte del núcleo familiar, digamos. Porque en ese momento uno no puede tomar decisiones. De la misma manera, pretender que en ese momento vas a tener la calma para poder procesar esa constelación de emociones, bueno, tendrías que ser Buda, algo así. No se puede, es desbordante. Por eso es importantísimo prever la muerte, cualquiera que ésta sea. Si estamos hablando de la pérdida, es decir, la muerte de una persona, la trascendencia de una persona, justo la medicina paliativa lo que hace, y con esto contesto la otra parte de una de las preguntas, la medicina paliativa es precisamente acompañar ese proceso, tanto en la persona como en quien la cuida, como en quien, digamos, constituye una red, un apoyo para esa persona que cuida y para la propia persona enferma. Y eso te permite ir trabajando estas cosas. Cuando hay una cosa aguda y tú no pudiste tener, digamos, este acompañamiento desde el punto de vista, por ejemplo, como puede ser la medicina paliativa, y ocurre, y el duelo es instantáneo, inmediato, em, una cosa que es muy importante es cuánto dura el tiempo. Y si esto se prolonga en el tiempo y además empieza a afectar tu funcionalidad, entonces ya puede hablarse, o los síntomas son tan intensos que no los puedes manejar, digamos, ¿no? Los síntomas físicos, o son demasiado constantes y ya se convierten, digamos, ya tienen una repercusión o se prevé que se puedan complicar. Bueno, entonces tienes que acudir a un ejercicio de una atención psicológica de emergencia, ¿no? De primeros auxilios psicológicos. Y ahí tienes que, pues, hacerlo con un psicólogo. Hay psicólogos que se especializan en la pérdida, que en México, y esto es algo prácticamente solo de México, existe una rama, una variante de la psicología que se llama tanatología, que es, digamos, la psicología es em, aplicada a la pérdida. Pero, pues como ya saben, México lindo y querido, Ujú. en México no necesariamente tienes que ser psicólogo para ser tanatólogo. Es un invento mexicano la tanatología, pero bueno, sí es un campo, una rama, una vertiente que se puede utilizar. Yo sugeriría, bueno, buscas un psicólogo clínico que tenga estudios en tanatología. Ahí eso sería lo ideal para hacerlo, digamos, agudo. Y evidentemente, como esto es una constelación de emociones, abarca muchísimos aspectos, no solo lo físico, sino lo emocional, lo social también, ¿no? Es decir, hay gente que en el proceso de la pérdida del duelo puede llegar a no funcionar. Entonces, imagínate que de repente no funcionas, ¿no? Es decir, se puede volver un tema económico, por ejemplo, y espiritual también, ¿no? Entonces, esto una sola persona no lo podría hacer, ¿no? En este tipo de procesos y específicamente en la medicina paliativa, esto se aborda desde una perspectiva interdisciplinar. ¿No? Entonces tienes que hacerte de un equipo de trabajo que pueda funcionar alternadamente o todos juntos cuando sea necesario para responder a una situación que puede ser muy importante. Y la otra pregunta me hace pensar en dos cosas, hablando propiamente de la muerte.
tenemos los mexicanos, supuestamente nos hablamos a la cara de la muerte, con la muerte, y estamos como embebidos en esa cultura porque aparentemente es un tema ancestral, ¿no? Ese es más o menos el cuento. Sí, es cierto, si bien somos una cultura que dice convivir con la muerte, realmente el Día de Muertos puede o funciona como hay autores que así lo ven como una especie de mecanismo de defensa colectiva, ¿no? Es decir, durante 2 días al año se le da un espacio, color, inclusive humor. Hay, bueno, carnavales ahí en Paso de la Reforma, a la muerte. Pero el resto del año se le niega en hospitales, en hogares, en discursos sociales. Digamos, es una especie como de ritual, la onda de muertos, como para domesticar la muerte, para hacerla vivible, tolerable, ¿no? Ra- rara vez se nos enseña de manera sistemática en este proceso a acompañarla, a comprenderla, ¿no? A entenderla como parte integral de la vida, porque tenemos muerte, valoramos la vida. Hasta Octavio Paz lo decía, ¿no? El mexicano, hablando de la muerte, por supuesto, decía, el mexicano la frecuenta, la acaricia, la celebra, pero no la comprende. Y eso sí es cultural, y con esto respondo la totalidad de la primera pregunta. Y esto sí es cultural. Es decir, vivimos en una cultura, en un modo de vida, diría yo. El modo de vida comprende no solo lo que vendría siendo el estilo de vida, sino ese estilo de vida, cómo se puede vivir en una sociedad concreta, en un momento histórico concreto. Y vivimos en un sistema capitalista, en un modelo de consumo, en donde la productividad es altamente valorada, esa parte es muy importante, de manera que como tienes que ser exitoso, solo valoras, solo te permite sentir, emocionalmente hablando, las emociones y los sentimientos que se construyen con estas emociones, que son consideradas como positivas, ¿no? Es decir, la alegría, el gozo, ¿no? Esas sí hay que vivirlas. Pero las que son consideradas negativas, entre comillas, porque no hay emociones ni negativas ni positivas, las emociones son, porque en tanto humanos, es decir, que nos interrelacionamos, son. Y las negativas que hacemos, abajo de lejitos, En abajo del silencio. colchón, en silencio, ¿no? O lidio con ellas, no sé, volviéndome workaholic, o volviéndome, ya sabes, Tibio. vigoréxico, es decir, sí, o me meto drogas, o tomo, es decir, cada quien lidia con esas emociones de la manera en la que puede, con lo que puede y con lo que tiene, porque no tenemos la cultura de la gestión emocional. No les enseñamos a nuestros hijos, no nos enseñaron a nosotros, a entender que las emociones son eso, y que, es decir, darnos elementos como herramientas como para poder empezar a gestionar y aproximarnos a nuestras emociones. Y eso determina que sea bien complicado darse cuenta también, pues, de que estás viviendo una cosa que te está afectando, ¿no? Y que no estás teniendo la capacidad de enfrentarlo. Y todavía me lleva a una situación más, ¿no? Digamos que creo que ahora, la última parte de la primera pregunta lo dijeron bien. El Día de Muertos o sea, hay una dimensión comunitaria en esto, ¿no? Que además se transformó durante el COVID de manera brutal. Antes las muertes eran un fenómeno colectivo, ¿no? El rito del Día de Muertos, por ejemplo, era totalmente diferente a como es hoy, ¿no? Es decir, las familias limpiaban, se juntaban en los panteones para limpiar las tumbas, cocinaban en los panteones, se daba el alimento a todo el que pasara y decidiera acompañarlos, ¿no? Compartiendo el pan y la vela, porque pues es el Día de Muertos y hay que velarlos, ¿no? Y por eso velarlo significa estar toda la noche con una velita, ¿no? No velarlos es el rito católico, sino es eso, básicamente estar parado con una velita, acompañando al muerto que va a trascender, va a bajar, digamos, o subir, como le quieran llamar, en donde sea que esté, participar de la ofrenda que tú le estás dejando, que generalmente es lo que a él le gustaba, ¿no? Bueno, eso no existe más. Es decir,
no tiene ese sentido, ¿no? Ya no es una situación comunitaria como la estoy describiendo. Muchas veces ya ni siquiera es familiar, ¿no? A veces, y sobre todo a raíz de COVID, pues las personas entraban a un hospital y si fallecían, tú no las volvías a ver, ya no las volvías a ver, ¿no? Es decir, hoy hay una prevalencia de duelos patológicos por duelos irresueltos porque la persona que llevó a su familiar al hospital estaba vivo, a lo mejor muy mal, pero vivo. Y no lo volvió a ver hasta que se lo entregaron en un ataúd que además no podía abrir, ¿no? Entonces, esa dimensión comunitaria también ya se perdió. Entonces, bueno, es durísimo, es complicadísimo el duelo, ¿no? No es nada sencillo. Pero bueno, básicamente contestando a manera de resumen, después de todo esto que dije, una disculpa. Eh, si se trata de un duelo por pérdida de una persona o también de un compañero animal, ¿no? Porque pueden ser relaciones más o menos similares en términos de significado, pues la medicina paliativa, ¿no? Y ahí es un equipo, no es solamente el médico. Si es algo agudo, y sientes que no puedes, yo te sugeriría dos cosas. Una, ve a que te evalúe un médico que esté capacitado en ese sentido para que entiendas si no estás pasando por un proceso ansioso o depresivo o un trastorno mixto ansioso depresivo. Y la otra, hay que acudir a terapia de emergencia. Y hay protocolos para eso, ¿no? En la Ciudad de México está el Instituto de Atención Psicológica y a las Adicciones, IAPA, y ellos se especializan en atención psicológica de emergencia. Qué importante saberlo, yo no tenía ni idea. Entonces, queridas Elisas y Eliseos, nunca está de más saber esta importante información para uno y para quien lo pueda necesitar alrededor de nosotros. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Ceci. Qué importante todo esto que están diciendo, porque me hace total sentido esta parte de ponerle etiquetas como buenas o malas a emociones o a situaciones como esto. Y creo que a final de cuentas, como ya lo dijeron, esto no nos termina atorando en muchos sentidos y en muchos aspectos. Y wow, no tengo como muchas más palabras para agradecer todas las aportaciones que nos estás haciendo. ¿Qué les parece si ahora avanzamos un poquito más y vamos a la parte sobre el duelo en una ruptura amorosa y en una ruptura por muerte? Eso, em, hablando sobre la ruptura amorosa, quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando al terminar una relación te dan en el amor propio y piensas que tú eres la que estuvo mal, la que falló, la que pudo haber resuelto y quizás salvado la relación? Creo que en mi experiencia, lo platicaba el otro día, tengo un poco entendido que esto viene de heridas o vacíos que tenía y no era consciente hasta el día de hoy. Ok. Es una muy buena pregunta y la respuesta fácil sería la que no te voy a dar. La respuesta de veras es la siguiente. El duelo es el duelo. Es decir, el duelo es una respuesta fisiológica, pero que al mismo tiempo, como se vuelve una experiencia, toma sentido porque toma significado para ti y entonces entran las emociones, el sistema límbico. Me explico, todos esos procesos fisiológicos que se dan por lo que estás sintiendo se interrelacionan. El duelo lo sentimos todos. Ahora, toda la otra parte de la pregunta que me haces tiene que ver contigo, no tiene que ver con el duelo. Es decir, muy probablemente si el tema es que te hicieron sentir que dependió de ti la pérdida, de la ruptura y o que tú misma te reclamas el no haber hecho lo suficiente, a lo mejor tener alguna conciencia de que pudiste haber hecho las cosas de una manera, pero no sucedió y demás, tiene que ver con cómo tú estás manejando el duelo desde lo que tú concibes de ti misma. ¿Sí me explico? No sé si hagamos la diferencia. Entonces, aquí son dos procesos que se están imbrincando, la parte fisiológica emocional y la parte de un problema emocional muy particular tuyo que tiene que ver con la valoración que tú haces de ti misma, afrontando esta situación de la pérdida de la persona. Eh,
Y entonces yo te diría, bueno, aquí vamos a hablar de por qué, qué sucede, ¿no? ¿Por qué se vuelve tan complicado? Cuando uno, o sea, cuando se termina una relación, es una muerte. Y es una muerte, como les decía, un poco contradictorio, porque es una muerte de lo que aún vive, porque la persona ahí está, ¿no? Lo que se pierde en realidad no es la persona, sino lo que eran juntos, el nosotros. Y estás hablando de una idea compartida que un día se estructuró, se tejió, se dio, que se nutre de gestos, de momentos íntimos, de rutinas, de promesas, de silencios, ¿no? Del café de la mañana, de mensajes cotidianos, es decir, de vivir la vida con ese otro, ¿no? Y todo de repente todo eso desaparece, no queda nada, ¿no? Además, porque nos han dicho que es muy importante alejarte y no tener contacto. ¿Qué pasa cuando no tienes contacto y te sientes mal, o te sientes triste, o te sientes como sea que te sientas? ¿A quién se lo comunicas, no? Y entonces empiezas a vivir esta parte que implica el duelo amoroso, ¿no? Porque el duelo amoroso es una de las experiencias humanas más frecuentes. Todos hemos fracasado en el amor, todos, todos, ¿no? Pero es de las pérdidas menos reconocidas, ¿no? Hemos normalizado tanto eso como hemos normalizado romper una relación, em, que no nos damos cuenta pues, que lastima, ¿no? Es decir, que verdaderamente entraña una muerte simbólica, ¿no? O sea, porque es el vínculo el que se murió. O sea, estás hablando de esa trama como invisible de significados, de recuerdos, de promesas, se rompe, o sea, ¿no? Y bueno, eso lo hace durísimo, durísimo. ¿No? Y entonces vienen estas preguntas que tú te haces a ti mismo, como en el caso que me estás comentando, que son preguntas que te descolocan porque además no tienen respuesta, ¿no? Es decir, preguntas como, no sé, estuvo en mí, yo pude haber hecho más porque esto, bueno, es decir, sí, pudiste haber hecho más. Quién sabe. Así, pero si te das cuenta, estás entrando en un proceso ansioso, es decir, estás Sí. pensando escenarios que no se están viviendo, que no son reales, que están en tu cabeza por lo que estás sintiendo, por supuesto, pero están en tu cabeza, ¿no? Y entonces empiezas a entrar en un proceso ansioso, ¿no? Entonces el duelo por ruptura eh, es durísimo, independientemente de la causa, pero si te das cuenta, una cosa es la reacción fisiológica y la otra es cómo tú estás viviendo el duelo desde lo que eres tú, desde lo que concibes digamos, que fue el motivo del fracaso de la relación, ¿no? Entonces, bueno, es tremendo porque eran uno, eran un nosotros. Lo que estás diciéndome en realidad, lo que está reflejando lo que me preguntas es que estás viviendo no solo la ausencia del otro, sino te estás enfrentando al proceso de reconstruir tu propio yo, es decir, porque era mi yo con él, mi yo conmigo, ¿no? O sea, con la pareja, pues. Y ahora ya se fue el otro y te estás enfrentando al hecho de que te tienes que reconstruir. Después de haber sido un espejo, después de haber sido o sea, espejo y casa para alguien más, ahora tienes que enfrentarte a quién, a ti. Y ahí es donde, bueno, es durísimo enfrentarse a uno mismo, ¿no? No hay camino más difícil que el que conduce a uno mismo. Así es. Y bueno, a nivel emocional, todo esto en qué se traduce, como para aterrizar tu pregunta. En el caso, así como en el duelo en general hay, digamos, como situaciones muy claras que lo van definiendo en términos de cómo se vive, también el duelo por pérdida de una relación, digamos, a nivel emocional te vas a encontrar con tristeza, te vas a encontrar con rabia, te vas a encontrar con culpa, te vas a encontrar con una cosa interesantísima que se llama esta nostalgia idealizada, porque curiosamente empiezas a nostálgicamente anhelar lo que era la otra persona y entonces empiezas a olvidarte de lo malo que hizo que ya no hubiera el nosotros, ¿no? Es decir, y eso es normal, es parte de un proceso fisiológico, ¿no? En respuesta a lo que se está produciendo en tu persona, ¿no? A nivel cognitivo, por ejemplo, vas a tener pensamientos repetitivos, vas a estar rumiando pensamientos como el pude haber hecho otra cosa, pude haber hecho otra cosa, pude haber hecho otra cosa. Eso es rumiar, como literal, como las vacas, ¿no? Que están mastique, mastique, mastique. No te lleva a nada, estás ciclando ahí, porque no estás resolviendo, o sea, ni para arriba ni para abajo, no te lleva a ningún lado eso, ¿no?
vas a tener una dificultad impresionante para concentrarte. Evidentemente pierdes la capacidad de planear. Es decir, no te imaginas el futuro, ya no digas el futuro mediano, sino no te imaginas el mañana, ¿no? Es decir, te sientes tan mal que no sabes ni qué va a pasar mañana. A nivel conductual, vas a tener arranques, ¿no? Vas a tener, digamos, una impulsividad innata y entonces es cuando dices, no puedo más, lo necesito en mi vida, la necesito en mi vida y tomas el teléfono y mandas mensajes y haces Me quiero estupideces. morir. Exacto, o me quiero morir. O de alguna manera también, esto es muy natural, va a haber una tendencia al aislamiento y esto proviene de la gran cantidad e intensidad de emociones y sentimientos, emociones primarias y secundarias y sentimientos que están ahí moviéndose, que ni siquiera puedes pensar en relacionarte con otra persona o con otro grupo porque pues, no puedes ni contigo, ¿no? Y eso te va a llevar a aislarte. Eh, Eventualmente vas a buscar también de manera, digamos, conductual, vas a tener el impulso de buscarlo como para, ya sabes, cerrar el ciclo, Sí. ¿no? Aunque a lo mejor probablemente no pueda ya ni cerrarse. Culturalmente, esto es muy complicado porque, como les digo, es la pérdida, ¿no? Más ambigua del mundo porque como que no se reconoce, ¿no? Yo creo que se ha normalizado, güey, pues. Y eso significa que es poco validada, ¿no? Entonces, lo primero que te van a decir es: "Ay, ya, hay otros 1000, 8000". Pues sí, pero a Y mí no me sigue, duele. next. Pero a Sí, mí me gusta ese. a mí no, y eso, empiezas a vivir todo este proceso, digamos, también culturalmente, ¿no? ¿Y qué crees? Que a diferencia de la muerte, que sí tiene un ritual, porque esa es la función, por ejemplo, de los ritos. Por ejemplo, el rito que es el que yo conozco, el rito católico de enfrentarse a la muerte, pues traes un proceso de velarlo y de rezarle y de no sé qué, y luego los novenarios sin misa, y luego misa otra vez, y por si quedó dudas, otra misa, y así. Es un ritual que te permite ir procesando la pérdida, ¿no? Ir manejando el duelo, gestionando el duelo. Pero curiosamente, la sociedad para una ruptura amorosa no hay nada, es decir, no hay un espacio simbólico en donde uno pueda despedirse de un amor que está vivo, no existe. Y hemos confundido esos espacios con el table en el caso de los hombres y con el café y el helado en caso con las amigas en el caso de las mujeres, Las porque entonces sí películas. ya, No, sí. ya recuperas a las amigas, ¿no? Taquitos. Sí. Reina, taquito. Entonces, esto es muy complicado, ¿no? Es decir, es tremendo, pero el duelo amoroso tiene una función. Eso es lo importante, insisto, lo importante del dolor, de todos estos procesos en donde lo que se siente mucho, es que entraña la posibilidad de ganar, de convertirlo en una experiencia consciente y de ganar, pues eso, conciencia sobre quién eres en este mundo y cómo reaccionas ante lo que sucede en este mundo. Y yo personalmente creo que ese pequeño despertar que puedes llegar a tener, o gran despertar que puedes llegar a tener, es justo la iluminación, ¿no? Porque nos hablan de Buda cuando uno dice iluminado y te lo imaginas flotando, ¿no? Yo creo que es algo mucho más, inclusive el mensaje de Jesús creo que también va por ahí. Entraña la posibilidad de ganar conciencia sobre ti mismo, ¿no? Y bueno, curiosamente, el duelo amoroso tiene una función adaptativa, es decir, permite asimilar la pérdida, permite reorganizar la vida interna a partir de ti, no de ti con alguien, y te permite también resignificar lo vivido en un proceso de construcción y de reconstrucción. Y cuando tú puedes reconstruirse con otros significados, entonces estás empezando a sanar. Esa es la función del duelo amoroso. Por Me eso tenemos encanta. tantos, por eso tenemos tantos. Y qué bueno. Y me da totalmente el sentido porque eso que dices de, bueno, que yo te compartía, de tener como el vacío, es como conocerte a ti después de este tipo de duelos, pérdidas, ruptura, em, y reconocerte, que creo que es lo mucho más difícil, em,
saber como más entenderte más a ti, me hace totalmente el sentido porque, yo sí tuve rupturas muy chistosas, porque, o sea, era una falta de vacío bien cañón. Casi siempre la otra persona era quien terminaba la relación. Entonces, yo siempre era como tirarme al vacío, al drama, al: "No manches, yo estoy súper mal, algo está mal en mí". Y cuando ya estuve en terapia, empecé a comprender como eso, más comprenderme más a mí, lo que quiero, lo que no quiero. Fue como de: "Neta, güey, yo no estoy mal". O sea, Darte cuenta no que era no la eras tú. persona. Ajá, no era la persona y no está mal, pero también como eso, el soltar. Qué difícil es soltar eso. Claro. Bueno, yo te diría algo. Esta función adaptativa que cumple el duelo amoroso tiene que ver con algo que es hermosísimo, fíjense bien, porque no se trata de que olvides al otro, ¿no? Es decir, no, al contrario, se trata de reconciliarte con su ausencia. Eh, en ese sentido, es abrazar, digamos, lo que aún vive, lo que dejó, digamos, lo que aún habita, ¿no? De esa otra persona, de eso que hubo. Eh, y entonces el duelo deja de doler y se vuelve camino y entonces empiezas a ver lo que viviste con muchísima gratitud. ¿Por qué? Porque pudiste ganar entendimiento sobre ti mismo y eso te hace una mejor persona por el solo hecho de que vas a tomar mejores decisiones para ti, decisiones con mucho más sentido. Eh, ese es el camino que entraña el duelo amoroso. Y entonces puedes voltear a ver lo que fue, inclusive reencontrarte con esa persona y desde una posición bien auténtica, agradecerle lo que fueron, lo que se vivió, lo que se puso en juego, ¿no? Ya no con un asunto de flagelo ni de reclamo, no, 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 sino de flagelarse o de reclamo, no, sino desde la real gratitud de, oye, no se dio, no pudo continuar, qué mal, pero qué bien que porque viví lo que viví contigo, hoy estoy en un mucho mejor lugar. Y entonces se convierte en gratitud, ¿no? Ya no es esta onda trágica, ya no, siempre y cuando, por supuesto, tengas la posibilidad de llegar a ese punto y tengas, digamos, vayas desarrollando las herramientas, etc., etc. Y ahí es donde entra, pues, el mismo consejo de hace rato. Hay que, si uno siente que lo está descolocando demasiado el proceso, pues hay que acudir a buscar ayuda. La clave, yo creo, para saber si algo de verdad te está afectando demasiado es qué tanto te afecta en tu vida diaria. Si tú puedes, es normal que dejes, como lo vimos, ¿no? Es normal que te aísles. Por lo tanto, pues sería normal que de repente no fueras a los lugares que usualmente ibas o no hagas las cosas que usualmente hacías. En pareja, por supuesto, más. Pero cuando esa situación empieza a afectar, digamos, tus actividades básicas de la vida diaria, o tus actividades instrumentales de la vida diaria, y eso son categorías que tiene que nosotros desde la medicina paliativa, la geriatría, la medicina interna, observamos para ver qué tanto impacto tiene una enfermedad en la funcionalidad de una persona. Entonces, cuando tus actividades básicas de la vida diaria, te estoy hablando bañarte, comer, ir al baño, son básicas, de repente se empiezan a ver afectadas. Y cuando tus actividades instrumentales de la vida diaria, como, no sé, tu celular, ir al banco, ir a trabajar, ir a la escuela. Es decir, cuando eso se empieza a afectar, ese es un indicativo de que hay que buscar ayuda urgente, porque ya está impactando en tu lugar en el mundo, ¿no? Y ahí sí es tremendo, ahí ya no se vuelve camino. Es eso. Ay, pues agradezco a todos los que terminaron conmigo. Pues sí, Como claro. si y una última pregunta, Sí, sí. ¿cómo se sigue viviendo cuando quien, pues, está a tu lado ya no lo está? Ya sea que sea quizá una enfermedad terminal con el cual quizá te vayas preparando un poco como en el procedimiento, o a que llegue como el día, o que un día por algún accidente, pues, se acabe esa historia.
y ya no hubo, pues, proceso previo. Bueno, acá es importante entender que ambas va a haber duelo, ¿no? Y esto nos lleva a una pregunta que es dificilísima de responder, ¿no? ¿Cuál es una buena muerte? Hablando del caso de la muerte, ¿no? ¿Cuál es una buena muerte? Es decir, si yo les preguntara a ustedes ahorita, ¿cómo te gustaría morir? Estoy seguro que de todas me dirían, casi todas o todas, sin dolor, tranquila, en paz, sin sentir nada, dormida, sí, claro. Sí, total. Eh, sí, bueno, pero cuando uno habla de una buena muerte, de una mala muerte, pensando en la forma en la que uno va a morir, en, en realidad de lo que estás hablando, eh, tiene muy poco sentido, ¿no? Porque la muerte es la muerte, ¿no? Por supuesto que cómo la vive el de afuera es una cosa diferente, ¿no? Entonces la pregunta no es cómo te gustaría morir a ti, sino cómo te gustaría a ti acompañar una muerte. ¿Me explico? Es decir, si voy a perder a mi mamá, ojalá y la pierda, habrá quien diga, ojalá y la pierda, pues Sí. pudiéndola acompañar en el proceso. Es decir, que vaya poco a poco deteriorándose. Habrá quien te diga, no, no, a mí que me la arranquen de una. Es decir, que sea un accidente de tránsito. Pero fíjate cómo en realidad lo que estamos haciendo es virtiendo nuestras propias emocionales en el proceso de imaginarnos cómo viviríamos nosotros la muerte de una persona cercana, ¿no? Indudablemente, la muerte es una de las experiencias más devastadoras del alma humana, insisto, entre más significado haya tenido, yo le haya atribuido a eso que perdí, si esto se trata de una persona, más, si se trata de un hijo, bueno, o de la pareja, todavía más, ¿no? Em, entonces, bueno, pues evidentemente no solo es la ausencia, digamos, física, sino es, insisto, la necesidad de reconfigurar el mundo entero. Y bueno, creo que en esencia entender bueno, no entender, que alguien te ayude a entender más bien, que el duelo en realidad es un proceso como de reaprender, aprender a vivir en un mundo en el que ya no está la persona que yo amaba o la persona, en cualquier tipo de amor, ¿no? Esto se va a traducir, ya vimos, no son etapas, sino es un ir y venir, ¿no? Como una especie de subes y bajas, donde hay valles, donde hay crestas con estas etapas que usualmente se representaban como lineales. Y lo vas a experimentar el duelo, digamos, como con síntomas cognitivos, con síntomas emocionales, con síntomas físicos. Eso lo vas a vivir. Y además el tiempo se distorsiona, ¿no? Es decir, ese es otro indicativo de si necesitas ayuda o no, el tiempo. Si una persona que está viviendo el duelo, el tiempo se le pasa muy lento, aguas. Puede ser un indicativo muy prematuro de que la cosa puede estar complicándose, sobre todo si eso se prolonga, ¿no? Porque inevitablemente los días de repente vas a perder como mucha noción del tiempo, los lugares ya no tienen un significado, es decir, empiezas como las dimensiones se distorsionan. Entonces, bueno, eso lo hace súper complicado. Pero, como les digo, como también se trata de un proceso adaptativo, como tiene implicaciones fisiológicas, la mayoría de las personas logran adaptarse, digamos, al proceso del duelo, ¿no? En términos generales, el duelo, todo el proceso agudo, 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 generalmente durará en promedio unas 4 semanas, más o menos, ¿no? Lo más agudo, digamos. Por supuesto, estoy hablando de es decir, no hay tiempos así como preestablecidos, ¿no? Y si ya son 5 semanas, ya se trata de un duelo. No, no, no. Más o menos, ¿no? La parte más importante. Pero el duelo normal, digamos, según la clasificación internacional de enfermedades, así se llama, es el CIE-11, que es una especie de clasificación de enfermedades que hace la OMS. Un duelo normal más o menos suele evolucionar hacia la integración saludable de la pérdida, de manera que recuperes toda tu vida, digamos, ¿no? No debe de estar en un lapso entre 6 y 12 meses, más o menos, ¿no? Em, Esto te estoy hablando desde el punto de vista muy biologicista, digamos, ¿no? O sea, Eh, que si, por ejemplo, perdón, un sí. duelo, ves que una persona está como en duelo, no sé, 2 años, 3 años, ¿ya se Uy, no, empieza a no, volver no, patológico? no, ya eso ya fue patológico. Mm, Hay otras o sea, digamos, hay otras miradas, ¿no? No solo está la mm, física, todo esto es lo primero que dije de 6 a 12 meses,
implica este proceso fisiológico que se da en el momento de que se aparecen esas emociones. Bueno, todo eso se restablece, se readapta, más o menos en un lapso de 6 12 meses. Pero desde el punto de vista psicoemocional, la cosa es diferente. Los psicoterapeutas describen como 3 grandes momentos. Primero es como el impacto y la desorganización, porque recibes la noticia, sea como la recibas, eh, o sea como suceda, eso no es importante, digamos, para fines de esta clasificación, digamos. Eso más o menos son las primeras 4 semanas. Ahí predomina, pues, como la incredulidad, la confusión, como el dolor muy intenso, es cuando es la parte más aguda, ¿no? Después, más o menos entre los 3 y 6 meses, vas a tener esta etapa que los terapeutas le llaman de reestructuración emocional, donde la persona comienza como a aceptar la ausencia, a reorganizar en términos generales su vida. Por supuesto, insisto, tomando en cuenta que no es un periodo lineal, sino que hay crestas y valles, ¿no? Y ya a partir del año, 12 meses, digamos, es cuando ya el recuerdo deja de doler, cuando ya empiezas a tener, digamos, un lugar amoroso y sereno en la memoria para la persona que se fue. Esto los terapeutas le llaman integración simbólica. Entonces, si tú sumas más o menos, pues estás hablando de un año, 6 meses, un año, ¿no? Digamos. Si esto, em, progresa, digamos, por ejemplo, el término hablando de los sentimientos, la tristeza, el anhelo, son tan intensos que impiden tus actividades básicas, instrumentales. Si además hay un aislamiento social muy marcado, si hay inclusive desesperanza, ¿no? O culpa excesiva, o pensamientos de muerte, o ya se complica. Si las personas, tienen estos rituales como de ideal muy rígidos o de idealización extrema de la persona ausente, ¿no? Te estoy hablando de, la persona que pierde a su pareja de muchos años y deja su cuarto, tal cual La permaneció ropa. 5 años, la ropa, ese tipo de cosas son rituales, ¿no? Como para que no te duela tanto. Em entonces ya estás hablando de señales muy claras de un duelo complicado. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, 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 me quedó claro. Y ahora que estás tocando este tema de las parejas, de la muerte, ya nos explicaste un poco la parte de, pues, de que la persona a veces puede llegar a perder la identidad, pero en el caso contrario, ¿por qué a veces se puede sentir como liberador? ¿Por la opresión, creencias? ¿Por qué la persona que se queda a veces se ve como sida y comienza a vivir después de la muerte de su pareja? O sea, desde tu experiencia, ¿qué crees que hay detrás de esto? Que puede ser, pues, por amor, por dependencia emocional o por costumbre. Bueno, yo creo que también se responde un poco esta pregunta con la pregunta, o sea, con lo que dije al inicio de la pregunta anterior. Ya estás hablando, hay que separar el duelo como proceso, ¿no? Que le va a ocurrir a todo mundo, y todo lo otro, si te sentiste liberada o no, bueno, si te sentiste liberada es precisamente porque te sentías oprimida de alguna manera. Y entonces eso significa que, pues, durante todo el tiempo que duró la relación, inclusive, eh, haya sido mucho o poco, lo que sucedió es que nunca pudiste enfrentar, pues, esa sumisión, ese abuso, a cualquier condición, como tú le quieras llamar, que te estaba, generando tal opresión que hoy, que ya no está, te sientes liberada. Acá lo interesante es que la persona que puede llegar a sentirse liberada entienda, proyecte, incorpore, pues, toda la gestión de por qué se siente liberada, ¿no? La primera pregunta que uno debería de hacerse cuando se sienta así, es: "¿Por qué me siento así?". O sea, ¿por qué si se supone que debería de estar triste, no me siento así? ¿Qué estaba yo viviendo, no? Es decir, lo peor que puedes hacer es como no te sientes mal, porque te sientes inclusive bien, es vivir, la vida como, no sé, dedicarte a vivir la vida loca. No, no, no. O sea, hay que tener, por eso también es importante el acompañamiento, ¿no? Hay que tener, pues, decir: "Oye, a ver, vamos a entrarle también a ese proceso", ¿no? Sí, Es ambos decir, en ambos contrastes, ¿no? Tanto claro, hay decir que las tratar de que ese proceso sea así como lo describimos ahora, como
digamos, no tan doloroso, al contrario, liberador, etc., etc., como el que no lo es, entrañan una experiencia, entrañan algo sobre ti. Y estaría súper padre que quisieras entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Insisto, porque la siguiente vez que te ocurra, porque te va a ocurrir, tal vez no sea persona, pero puede ser duelo, insisto, por cualquier otra cosa, vas a poder tener mayores y mejores herramientas y vas a poder tomar mejores decisiones para gestionarlo. Vas a estar, por lo tanto, en un mucho mejor lugar. Una cosa importante que vale la pena aclarar, que no lo dije hace rato, digamos que el duelo puede ser un duelo complicado, que es como ya les comenté, cuando uno encuentra estas señales como de dolor bien intenso, emocional, así la idealización, ¿no? La preocupación constante, etc. etc. Em, y otro es el duelo patológico, es cuando esto ya se transforma en un trastorno psicoemocional. Y te estoy hablando de un trastorno depresivo mayor, de un trastorno de ansiedad generalizada o de pánico, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno disociativo. Es decir, cuando ya se convierte en una enfermedad psiquiátrica, bueno, pues eso ya es un duelo patológico, ¿no? Y justamente creo que nos has hablado mucho de todas estas emociones que llevan a cabo todo ese duelo y también mencionaste mucho las fisiológicas. Yo en mi caso, en algunos momentos de duelo que he tenido, sé si es una de las fisiológicas que tú mencionas, que de esa manera que se te desgarra el corazón, que sientes una opresión en el pecho, que no puedes respirar, te hace falta el aire, que quieres acabar con todo, pero siento que ese momento en donde no sabes lo que está pasando, me gustaría que me compartieras qué otros síntomas físicos se pueden experimentar en ese duelo, porque, bueno, en una ocasión yo leí que existe eso como del corazón roto, entonces quisiera que me hablaras un poquito de eso más a fondo. Ok, bien interesante. Bueno, a ver, hagamos una diferenciación importante. Las manifestaciones físicas del duelo obedecen en gran parte, digamos, a una liberación de una cascada hormonal por lo que estás viviendo, ¿no? Eso, es decir, nosotros en esencia tenemos, no- para relacionarnos con el mundo tenemos que sentirlo y por eso tenemos los órganos de los sentidos. Esa información del mundo externo se traduce, nos genera emociones y con nosotros, por quienes somos en donde estamos, construimos sentimientos. En esencia así funciona la cosa. Bueno, eh, ojo, uno siente de diferentes maneras, ¿no? Es decir, no estoy hablando solo de ver, tocar, sentir, gustar, escuchar, no, uno siente de otras maneras también. Entonces, partiendo de ahí, bueno, esto va a generar un proceso fisiológico que va a traducirse en síntomas. Entonces, vas a tener alteraciones cardiovasculares, vas a tener palpitaciones, vas a tener sensación de opresión en el pecho, vas a sentir una especie de nudo en la garganta, vas a tener, si yo te tomara la presión en ese momento, vas a tener la presión arterial elevada, vas a tener trastornos respiratorios porque vas a tener sensación de falta de aire o disnea. Vas a tener también suspiros frecuentes, eso es básicamente que te hace falta oxígeno. En algunos casos, si es, digamos, una descarga adrenérgica muy importante, vas a tener una respiración superficial y vas a empezar a ventilar. En algunos casos puede ser inclusive llegar a un tema de ansiedad respiratoria o francamente un ataque de pánico. Va a haber cambios gastrointestinales, vas a tener pérdida o aumento del apetito, pueden ser ambas. Puedes llegar a tener náuseas, gastritis, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, ¿no? Dicen que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Vas a tener alteraciones del sueño, insomnio, de conciliación, como les comenté, o de mantenimiento, es decir, que te despiertas a mitad del sueño. Puedes tener sueños muy vívidos o inclusive pesadillas, puedes tener somnolencia diurna o inclusive llegar a la inversión del ciclo sueño-vigilia, es decir, que duermas más por la mañana que por la noche. Vas a tener manifestación, todo esto, pues manifestaciones neuroendocrinas, es decir, vas a sentirte cansado, débil, o lo contrario, esta sensación como de que traes algo cargando, ¿no? En el cuerpo, así como un peso en el cuerpo, inclusive así lo dice la gente. Vas a tener, pues, evidentemente una disminución franca de la energía, astenia, dinamia, así se llama. Eh,
si yo te hago un estudio de sangre, en ese momento el cortisol va a estar en el cielo, las hormonas tiroideas, etc, etc. Si ya te hago una biometría hemática, seguramente tu sistema inmune va a estar disminuido, tus leucocitos van a estar disminuidos, vas a tener trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Es decir, síntomas más que trastornos, síntomas musculoesqueléticos, te puede doler las cervicales como si tuvieras chocado la espalda, la rigidez muscular, puedes llegar a tener temblores, seguro te enfermas de gripa, es decir, tu sistema inmunológico va a disminuir, ¿no? Va a tener, Disminuir. claro, va a tener una capacidad de enfrentar las agresiones internas o externas de peor manera. Vas a tener síntomas neurológicos, vas a tener dolor de cabeza seguro, vas a tener a veces mareo, hay quien siente sensaciones de despersonalización, como si no estuvieras viviendo lo que aparentemente tendrías que estar viviendo, ¿no? Puedes llegar a tener inclusive alucinaciones auditivas, visuales, ¿no? Es decir, en síntesis, el duelo, el cuerpo lo va a expresar, el dolor psicoemocional el cuerpo lo va a expresar. Y esto nos lleva a una situación importantísima. El dolor no solo es el dolor físico, hay dolor social, hay dolor psicoemocional y hay dolor espiritual. Así por lo menos concebimos desde la medicina paliativa el dolor y por eso nos especializamos en tratar el dolor desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que va a suceder. Ahora, el síndrome del corazón roto es una condición, es una miocardiopatía, es decir, una enfermedad del músculo cardíaco, que la describió por primera vez un autor, un médico que se llama Takutsobo. Entonces es la miocardiopatía de Takutsobo, o ya desde una lógica de qué lo ocasiona, también se le conoce como miocardiopatía por estrés. Y es una condición médica real, es decir, se presenta y proviene de una emoción o un cóctel emocional muy intenso que se puede dar, insisto, cuando el significado que tú le atribuiste a eso que perdiste fue muy simbólico, muy importante. Entonces se presenta más frecuentemente en el duelo por una muerte o en el duelo por una pérdida amorosa. Y lo que ocasiona es una disfunción temporal del corazón, simulando a un infarto agudo al miocardio. Em, Básicamente el músculo cardíaco o miocardio sufre una debilidad, ¡pum!, repentina, que aparece tras el episodio, o sea, después del episodio de estrés emocional, que también puede ser estrés físico muy severo. Por ejemplo, un evento de una enfermedad muy grave, cosas así, puede desencadenar esta miocardiopatía por estrés. Y bueno, básicamente el tema es que hay una descarga masiva de catecolaminas, ¿no? Estamos hablando de adrenalina, noradrenalina, provocada por la situación de estrés tan agudo que estás viviendo. Eso hace que se contraigan las arterias coronarias, que son las que, digamos, derivan flujo sanguíneo, es decir, oxígeno al músculo cardíaco. Esto reduce, evidentemente, cuando se contraen las arterias, reduce el flujo sanguíneo, es decir, se contraen quiere decir que la arteria se hace chiquita y al hacerse chiquita, pues pasa menos sangre, llega menos oxígeno. Esto daña directamente a las células del miocardio, del músculo cardíaco, y esto genera que pues el ventrículo izquierdo, que es la parte del corazón que bombea la sangre a todo el cuerpo, disfunción, y generalmente es de manera transitoria, digamos, ¿no? Pero bueno, no es tan importante en términos de prevalencia, digamos, no es tan prevalente, la mortalidad es súper baja, es decir, no se muere alguien de eso, estamos hablando de menos del 2%. Así es que no tiene, digamos, como mucha trascendencia clínica, pero, Qué pues, bueno, porque si no, sí, pero bueno, pues, nos gusta ser dramáticos. sí soy. Oye, con todo lo que nos acabas de decir que le pasa al cuerpo en un duelo, sabemos que tenemos que ayudarle al cuerpo, ya sea con descanso, eh, sueño, alimentación, espacios de recreación, como que se distraiga la mente, todo eso, pero honestamente, cuando alguien está en duelo, pues lo que menos quieres es sentarte a comer a tus horas y tener espacios de recreación o dormir bien. Simplemente no es que no quieras, no puedes a veces, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomiendas? O sea, ¿cómo podemos acompañar o ayudar a alguien
que esté ya como en ese punto, de que no tiene eso que necesita su cuerpo. O nosotros mismos, ¿no? Incluso. Uy, o sea, digamos, lo que tendría que hacer alguien para acompañar Ajá. estos procesos. O ayudar, ajá, a alguien que está así que no puede cubrir sus necesidades básicas. Uy, bueno, pues lo primero, digamos, lo ideal sería que quien acompaña, pues conozca todo esto de lo que estoy hablando, ¿no? Eso sería lo ideal. Entonces, hacerse acompañar por un profesional sería lo mejor, ¿no? Cuando, insisto, tú detectas que está afectando tu actividad básica, instrumental de la vida diaria, ¿no? O sea, cuando es algo verdaderamente un problema. Pero si se trata de acompañar desde este acto humano, amoroso, digamos, eh, bueno, lo primero que hay que entender de manera muy clara es que no hay que rescatar a nadie, ¿no? Es decir, entendiendo que el proceso es algo natural, algo que ocurre en la persona y más bien hay que estar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya entendimos que hay valles, hay crestas, hay síntomas, hay etc, 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 ¿no? Y además cada quien vive el duelo de una manera muy, muy particular. Entonces hay que estar. Y para estar, pues tiene que haber amor, tiene que haber em, entendimiento, tiene que haber compatía, tiene que haber comprensión, tiene que haber paciencia. Sí, porque a veces puede llegar a ser bien complicado. Pero esta paciencia, digamos que tiene que ver con la verdad, con la capacidad de que tú le digas a la persona, oye, a ver, está pasando esto, no te pierdas. Es muy fácil, ¿no? Cuando uno está así de dolido, es muy, muy fácil, digamos, perderse en lo que uno está sintiendo por cómo lo está sintiendo. Entonces, Debería ser. sí, sí, quien acompañe creo que, digamos, tiene que tener una presencia silenciosa, ¿no? Y tener presencia, pues, es estar con todas estas características que yo he mencionado, desde la compasión, desde la empatía, desde la comprensión, desde el amor, por supuesto, pero con verdad, con la capacidad de decir, a ver, momento, estás, Ya ¿no? estuvo. Os No, ya estuvo, ¿no? Porque hay que validar también, porque al No, final claro, claro. quien lo siente, ¿no? Pero me refiero como que con la capacidad de decirle: "Oye, creo que estás perdiendo el piso, creo que no va por ahí, creo que a lo mejor podrías verlo desde esta perspectiva", como ir guiando a la persona en ese proceso. Eso es muy difícil. A uno que, o sea, a mí, por ejemplo, que me dedico a eso y que tengo entrenamiento en eso, no es nada fácil, porque en ese proceso hay un intercambio de emociones también. Y Eh aquí vendría esta famosa frase de: "Más vale un abrazo que 1000 palabras", o una cosa así, soy muy mala con los refranes, ¿no? Cuando te dicen que sí, o sea, a veces el hecho de que alguien te dé un abrazo y te permita como Contención. sentirte acompañada, contenida, ¿no? Vale más que te digan: "Estoy contigo, lo siento, te acompaño en tu dolor", ¿no? O sea, a veces ese apoyo, ese abrazo, ese ven, desahógate, puede dar mucho más apoyo que cualquier palabra, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, por supuesto. Yo, miren, en la medicina paliativa tenemos una frase, a veces no hacer nada es hacer mucho. Y eso significa, pues, estar con esa presencia, ¿no? Tener presencia. Por ejemplo, cuando estás acompañando a alguien en este proceso de trascendencia, cuando está en una situación de final de vida y te toca la dicha, porque además es uno de los momentos, yo creo que de mayor sabiduría que uno puede atestiguar, es tener esta presencia que significa estar desde el amor, desde la empatía, desde bla, bla, todo esto que ya dijimos. Y eso es el mayor acto, el acto más humano que hay, el mayor regalo de amor, acompañar. Em, Porque al acompañar, digamos, al estar viviendo la pérdida con esa otra persona, le estás diciendo que no hay un tiempo correcto para sanar, que no hay una forma correcta de sentir y que no estás solo. Entonces, eso, eso lo dice un abrazo. A veces no es un abrazo, a veces es una mano en un hombro, a veces es estar pero a la distancia. Es decir, no encuentran. Así como hay muchas formas de cuidar, también hay muchas formas de acompañar. Mi cerebro de verdad está explotando con todo esto que estamos viendo, y estoy segura que cuando salga, el episodio voy a volver a verlo con un cuaderno para tomar 85 millones de notas.
Me gustaría agregar una pequeña, pregunta más, porque creo que cuando estamos en esta parte del duelo, lo que menos tienes es cabeza para lo que tú quieras, o sea, nada. Y justo abonando como esta parte de cuando te sucede algo así, creo que tienes la oportunidad de ver tu caja de herramientas y decir: "¿Hoy qué saco y con qué atiendo o hago toda esta parte?". ¿Qué nos podrías como aconsejar cuando uno mismo está en una situación de duelo y cómo podríamos dejarnos acompañar o ayudar en este proceso, uniendo con la pregunta que hizo Ile de cómo lo haces con una persona, ahora en el escenario de cómo lo haces cuando tú estás en ese proceso? Ah, híjole. O sea, si uno es el que vive ese proceso, todo depende de quién es uno, ¿no? Y qué tanta conciencia tenga uno de sí mismo. Yo creo que eso es lo que determina muchas cosas. En principio, yo recomendaría, pues no estar solo, ¿no? Vivir estos momentos solo es tremendo. Así como hace rato les dije, bueno, un abrazo te dice, pues que no estás solo, ¿no? Es decir, bueno, lo mismo, es difícil que tú mismo te abraces a ti mismo. ¿Se puede? Claro, sí, sí, sí se puede. Eh, sí se puede. Pero necesitas un estado de conciencia sobre ti mismo muy importante. Necesitas tener las herramientas y saberlas usar, porque el duelo, ya vimos, puede llegar a ser fisiológicamente muy retador en términos de si estás sintiendo palpitaciones, por ejemplo, y taquicardia, te estoy hablando que estás por arriba de 110 latidos por minuto. Yo quiero ver quién es el guapo que aguanta 110 latidos por minuto por 2 horas, ¿no? O sea, puede llegar a ser muy tremendo. Entonces, bueno, aunque tengas toda la conciencia, aunque sea yo diciéndote todo esto que te estoy diciendo, porque insisto, el duelo es una experiencia, ¿no? Llena de significado, porque ese significado se lo diste tú a lo que perdiste. Entonces, bueno, tendrías que tener o sea, muchas herramientas para que tú misma digas, voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Yo creo que lo más importante es no estar solo y reconocer primero que no puedes solo, que probablemente necesites ayuda, que no tienes por qué estar solo, es decir, ¿no? O sea, como ser muy honesto con tu propio esfuerzo, valorar mucho lo que estás sintiendo y todo esto parte de algo indispensable, permitirte sentir. Si hay que llorar, hay que llorar. Si hay que gritar, hay que gritar. Si hay que aventar cosas, hay que aventar cosas. Es decir, hay que sentir, porque insisto, ya platicamos, ¿no? Culturalmente nos han enseñado que ese tipo de sensaciones, ese tipo de sentimientos, ese tipo de emociones hay que no sentirlas. No, al contrario, hay que sentirlas. Porque recuerda que, digamos, al final del camino, en todo esto que vas a vivir entraña la posibilidad de convertirlo en una experiencia consciente. De que se Em, transforme. exacto, entonces, pero bueno, hay que sentir. Para poder hacer eso, hay que sentir, ¿no? Y entonces también tienes que darte el chance de sentir. Indudablemente sentir es mucho más llevadero cuando se trata de esto, si estás acompañado que si estás solo, ¿no? Y claro, habrá momentos en los que sí lo necesites y habrá momentos en que no. Lo que no se puede hacer, y esto es lo que está detrás, digamos, de permitirse sentir, es darle la vuelta al sentimiento, ¿no? Es utilizar la presencia como una forma de no sentir, Y yo creo ¿no? que de ahí muchas filosofías holísticas y espirituales, ¿no? Hablan del famoso surrender, ¿no? O sea, rendirte a lo que estás sintiendo en ese momento, sin contenerlo, sin ponerle una etiqueta de si está bien o si está mal, si ya llevas cuántos días llorando por lo mismo. O sea, es ese surrender desde tu Sí, corazón, donde auténticamente tú eres la única persona que sabe lo que estás sintiendo. Y yo cuando creo te que eso sumerges en eso empieza la verdadera transformación y sanación y que le permites a esas emociones salir sin dosificarlas, y creo que entonces es más fácil hacer este espacio tan famoso que nos decías de poder sacar todo eso que se acumuló o que se está sintiendo en ese momento. hay una encíclica de Juan Pablo II
no es que yo sea gran fan de ese señor, pero él escribió, que se llama Salvifici Doloris, es latín y significa el poder salvífico que entraña el dolor. Claro, él lo analiza desde el punto de vista teológico y de una perspectiva católica cristiana, ¿no? Pero en esencia, tiene mucha de razón. Es decir, el dolor entraña un potencial salvífico en el sentido de que te puede dar la oportunidad de despertar de muchas cosas. Rendirte ante eso significa permitirte sentir, permitir que el dolor te atraviese, así, te atraviese. Siendo muy amable contigo mismo, entendiendo que no hay tiempo correcto para sanar, insisto, que no hay una forma correcta de sentir. Y idealmente, como te digo, tratar de no estar solo. Por eso es re importante, pues, activar tu red de apoyo en el momento en el que entras en una situación de este estilo, ¿no? Tan retadora emocionalmente. Hay que activar la red de apoyo inmediatamente. Pero bueno, insisto, eso depende muchísimo de la cantidad de conciencia que tengas sobre ti mismo. Y hay quien no puede, y hay quien se tira la borrachera 3 días, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, y insisto, como no hay tampoco una manera correcta de sentir, ni una manera correcta de sanar, ¿no? Bueno, hay que también acompañar esos procesos, ni modo, ¿no? También hay que acompañarlos y tratar de alguna manera encauzarlos hacia una forma mucho más virtuosa, digamos, de vivir el duelo. Pero hay quien no puede. Además, es la gran mayoría. Y por supuesto. Creo que este consejo que nos acabas de dar aplica para todo en la vida. Dejarte sentir y ser capaz de reconocer cuando no puedes solo, y eso no nos hace ni mejores ni peores, ni más valientes ni menos valientes. Sí, claro, exactamente. Qué bonito todo esto que nos compartes. Y en este punto queremos entrar en un momento de reflexión un poquito más profundo, porque esto ya ha sido demasiado. El prisma nos recuerda que aunque algo se rompa, sigue reflejando luz. El duelo también es eso. Una oportunidad para mirar tu reflejo con más claridad, reconocer lo que te enseñó esa relación y volver a elegirte desde la paz. Aunque el dolor sea inevitable, el duelo puede también ser una forma de transformación. Es un proceso que nos permite reaprender la vida sin el otro y encontrar nuevas fuentes de sentido. No se trata de superar al ser amado, sino de integrar su presencia de otra forma. De reconocer que el amor sigue existiendo, aunque cambie de forma. Sanar es hacer las paces con la ausencia y aprender a amar en otro plano. Sin duda ha sido increíble tener al doctor Arturo aquí como nuestro primer experto en efecto prisma, y confiamos que al igual que nosotras aprendimos muchísimo e incluso podemos a partir de ahora ver el duelo desde otra perspectiva mucho más amable y funcional. Para todas nuestras Elisas y Liceos que nos escuchan, queremos anunciarles algo importante. En estos días estaremos abriendo un espacio con Arturo para que ustedes puedan hacerle las preguntas que se hayan quedado en el tintero mientras escuchaban o veían este episodio. Esto lo vamos a hacer a través de nuestras redes sociales y estaremos justo dando todos los detalles ahí. Así que si todavía no lo haces, por favor, corre a seguirnos para que no te pierdas ningún detalle y puedas participar en este en vivo. Arturo, ha sido un gran honor y un gran privilegio contar con tu presencia en este episodio y agradecemos profundamente toda tu generosidad y reconocemos la enorme labor que haces día con día. Nos seguras que de a poco o de a mucho vas dejando una huella y vas haciendo de este un mundo más amable, más humano y más bonito. Y para finalizar este episodio, queremos dejarles una última reflexión. Acompañar a alguien en duelo no es rescatarlo, es estar con él, con amor, con paciencia
y con verdad. A veces la presencia silenciosa es el mayor acto de compasión. Si estás viviendo una pérdida, recuerda, no hay tiempo correcto para sanar. No hay una forma correcta de sentir y no estás solo. Sanar es abrazar lo que aún nos habita. Convertir la herida en raíz y el recuerdo en fuego. Cuando eso ocurre, el duelo deja de doler y se vuelve camino. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Efecto Cristo, tu podcast de bienestar imperfecto. Gracias por acompañarnos. Adiós. Ay. Gracias, bye.